tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, súper, tío. Qué Perdona por bueno. pasar, lo siento. No hay problema. No hay problema. Hoy acá es feriado, así que Mm, no tengo. aquí también. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, pero teníamos comida con la familia y se estaba retrasando y fue como mierda, pues. No hay problema, no hay problema. Eh, pero bueno. Eh, nada, eso. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación, la verdad. Un placer, tío. Eh, me, o sea, me emociona mucho, me pone un poco nervioso incluso, que es una tontería, porque odio a la gente que es así como que se pone cholula con alguien que admire y todo, pero bueno, vamos a intentar sacarnos eso de encima y hablar de igual a igual. Claro, a tope. Estoy contigo, ¿eh? Hay que tumbar a todo lo que sea mínimamente elevado, hay que destruirlo. Sí, tal cual. Eh, y bueno, si querés arrancamos a hablar y A tope, tío. yo tengo un par de como de preguntas, algunas más a desarrollar y otras más puntuales, como cosas, tonterías, algunas cosas que siempre te quise preguntar y otras que son capaz más como tonterías puntuales, pero bueno, justamente una es esa que hablando de esto, que hablamos del ego y todo, em, yo te he escuchado decir muchas veces que, que vos, como te viniste muy arriba en algún momento de tu vida, ¿cómo lo gestionaste vos? O sea, ¿qué te pasó a vos cuando te diste cuenta de eso? Eso es algo que me interesa, sobre todo me interesa porque yo siento que yo soy una persona que soy muy insegura, pero en el rol encontré algo que de repente dije, "Ah, soy bueno dirigiendo". Y como que lo digo sin vergüenza. Y eso por un lado está bueno, pero por el otro lado puede ser peligroso, me da la sensación. Entonces, no sé vos qué te pasó, cómo fue eso. A mí me ocurrió que en mi grupo de juego estábamos generando dinámicas de, de jerarquías y nos fueron ocurriendo sin darnos cuenta. Las, estas dinámicas jerárquicas ocurren para mí, desde mi punto de vista, cuando se traspasa el papel del director de juego a otros escenarios vitales o cuando confluyen ciertos aspectos como vamos todos a jugar a mi casa, entonces yo que soy el director de juego a uno o dos papeles. Soy el anfitrión que os recibe en casa y por tanto pongo las normas de la casa y también soy el director de juego y por tanto pongo las normas o las gestiono en la ficción. Claro. Entonces, cuando se empiezan a montar estas autoridades que todos asumimos, de pronto puedes ocuparte, yo esto lo llamo el síndrome del capitán del equipo de béisbol. Es algo que vemos en muchas películas yankees, ¿no? Cuando de pronto el capitán del equipo también es el capitán de la pandilla. Y es el que cuando se monta el lío en el bar es el que da un paso adelante y está ahí respaldado por sus chicos, pero en realidad él es como el protagonista. Y cuando se nos montan estas cosas es cuando creo que ahí despunta el peligro. De pronto el director de juego no solamente gestiona lo que pasa en la ficción y en la partida, sino que su voz es predominante en otros ámbitos. A mí ahí me ayudaron mis amigos. Mis amigos, llegado un momento, me dijeron, "Ch, bájate, ¿no? Bájate un poco, afloja". Y yo lo digo así cómicamente, pero en realidad lo que se produjeron fueron muchas escenas de tensión donde también ellos luchaban contra esta autoridad que yo estaba teniendo. Y yo no me daba cuenta. Lo malo de estas situaciones siempre es que casi lo primero que te ocurre es que eres ciego. No te das cuenta, no tienes percepción de lo que te está pasando ni de la actitud que estás teniendo. Y a esto le puedes poner muchos nombres. Puedes decir que es un grado de conciencia, que es un grado de autopercepción, de falta de empatía o algo por el estilo, ¿no? También creo que el hecho de que seamos simios tiene mucho que ver. Tenemos unos impulsos animales donde de algún modo aunamos la parte territorial y la posición en la tribu y por otro lado tenemos una predisposición de algún modo evolutiva a convivir con la horda anónima, ¿no? Con un montón de gente a la que no conocemos y estamos en paz con ellos y nos subimos en el metro con desconocidos y entonces tenemos una tendencia también a esa empatía.
a aceptar al desconocido, a aceptar al otro, pues que en muchos casos vemos que tampoco se produce, ¿no? Con el racismo y otros fenómenos sociales. Entonces todo esto se me montó. Se me montó, yo me creí la bola. También se aunaba el factor adolescencia. Estábamos en un momento efervescente de hormonas y de buscar tu posición en el grupo y quién eres y quién manda y quién es más decidido, más autoritario, más no sé qué. Y todo esto se juntó con el rol. Claro. Entonces, de pronto me vine muy arriba. Y tuve suerte por tener buenos amigos que me pudieron señalar esto con más o menos conflicto, pero bien señalado. Y tuve suerte también porque estaba en una etapa de autodescubrimiento espiritual a través de la meditación y de ciertas corrientes asiáticas, sobre todo, que son las que parece que más fomentan esta preparación de la atención en quién eres, qué haces, Sí, el y pude darme desprendimiento cuenta del de que era yo. cierto. Claro, este despliegue, me aparto de mi yo para observarlo lo que pueda, porque ese apartarse es muy complicado, ¿no? Me Sí, aparto para observarlo y entonces te das cuenta de que sí, de que eres un cretino y que como no cambies eso, la dirección es mala. claro, claro, claro. Y esto mismo, llevado a más tu figura, no sé si decir pública, pero digamos de influencer del rol, te pasó o te tocó o cómo la vivís vos, digamos? ¿Cómo vivís que venga, bueno, yo o cualquier otro y te diga, oh, bueno, te admiro o me gusta lo que haces o lo que sea, y cómo te repercute a vos en tu propia autopercepción y en lo que haces y en todo, cuando te escriben en las partidas? Es un puntazo esto, tío. Me parece muy importante. Porque además vemos, en parte, ¿no? Aunque tengamos filtros para poder ver lo que pasa en Estados Unidos, que parece que es el origen de muchas cosas y corrientes, también pasa en Europa y en Latinoamérica, pero siempre vemos a Estados Unidos como si lo que viene de allí fuese lo top, ¿no? Y cómo Claro, desarrollan todo en industria, etcétera. Y allí la sensación que transmite el mundo de la farándula rolera, del espectáculo, es que se crean estrellas, se crean superestrellas o estrellas, mini estrellas, aspiradores, gente que aspira, sí, digamos. Y, y claro, tenemos la oportunidad de en nuestra propia cultura poder ir ya sembrando cosas buenas y no caer en esa mierda. Entonces tiene mucho que ver con la actitud personal que tú tengas. Yo estoy determinado, es mi actitud, mi decisión, romper con eso. Hay que hacerlo siempre. claro, Sin embargo, el ego es muy tentador. O sea, es muy tentador que te adulen, es muy tentador que te digan, hostia, esto me ayudó mogollón, me cambió el punto de vista, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la actitud, para mí, la mejor actitud es saber que tienes una responsabilidad y que en cualquier oportunidad debes destruir toda imagen falsa que se proyecte de ti. Porque claro, eres igual que todo el mundo, tu cabeza está llena de mierda, cometes muchos errores, en tu vida privada estás como estás, tirando como puedes contigo mismo y los problemas, no hay nada especial en ti. No hay nada que te haga destacar. Y si lo hubiera, sería algo emergente, como hay cientos de personas que pueden tener algo particular y ya está. No lo hacen mejor. Y, y ese es el punto. ¿Qué pasa? Que se escapa, tío. Esto se escapa. Es decir, este grado de atención mezclado con la seducción del yo, de oye, siéntete bien, siéntete, déjate mimar, no déjate querer, puede que se te escape y que tengas temporadas donde la cosa fluye y no te das cuenta y te has venido arriba y te lo has creído y con una persona que te está diciendo algo particular dices, pues sí, sí, porque tal. Y, y claro. aceptas ese halago y lo metes en tu mochila del ego y de la vanidad y cuando te das cuenta dices, hostia, qué gilipollas, tío. Me he despistado y se me ha colado otra vez. Y se me ha colado. Entonces, ojalá pudiese decirte que es una actitud constante y firme, ¿sabes? Y determinada. Pero no, muchas veces caes y muchas veces estás al revés. Y estás en la mierda y estás hecho polvo. Y qué bien te viene un abracito, ¿no? Y un mimito de la gente que te pueda decir, oye, tío, que está guay, ¿no? Que lo que haces nos gusta. Entonces es como hay un equilibrio fluido ahí que tienes que intentar mantener. Sí, a mí me parece que incluso en el rol en sí, que es una disciplina que ahora ya, creo que ahora ya no tanto, pero en su momento tenía que ver o incluía a gente que estaba excluida, que de repente esa gente le digan, ah, mira qué bien haces las cosas, es un choque muy fuerte para alguien,
que le puede transformar la personalidad para bien o para mal. O sea, que puede ser, o por lo menos eso es lo que yo creo, o la sensación que me da a mí, que, que hay que como apuntar a eso, ver qué te pasa con eso. No ser, no creértela. Y también me parece interesante también tomar cuando te sirve eso, ese halago, digamos, o, o ese pequeño Claro. gesto, o de marcar algo que, bueno, que evidentemente haces bien o lo que sea. Como las dos cosas. Coincido plenamente. De hecho, hay un montón de dinámicas en la vida ordinaria donde esto ocurre, ¿no? Tú de pronto eres padre Claro, y de pronto hay un niño o una niña que a los 2, 3 años te mira con los ojos abiertos y eres algo como un semidios. Entonces, claro. tu tipo de relación con este niño, si no te das cuenta, es muy fácil que vaya hacia una autoridad férrea, firme y de pronto como si tú fueses un modelo a seguir perfecto. Y no lo eres. No eres un modelo a seguir perfecto. Estás improvisando, no tienes libro de instrucciones, no sabes de qué va la vida, tío. Por mucho que tengas 25, 30, 40, 45, no tienes ni puta idea. Estás improvisando todo el rato. Entonces, y dinámicas de esas se pueden producir un mogollón. Es verdad que en el rol pasa algo que se suma, que todavía quizás no lo conocemos, tal y como puede pasar en Estados Unidos, que es que haya una industria que ponga mucho dinero. Y cuando ya dices, hostia, en el rol somos muy pocos, somos muy poquitos. Entonces el fenómeno fama es ridículo. La sensación Sí, sí. de importancia es ridícula. Y las luchas de egos, en plan, a ver cuál es el canal más predominante, a ver si mis posts en el blog tienen más pegada, a ver si hay reacciones, es absolutamente ridícula, es increíblemente ridículo. Pero ¿y si tuviese un arrastre como tiene en Estados Unidos? Y fuesen miles de personas llenando estadios y con cantidades de dinero muy fuerte detrás. Ahí tendríamos que vernos. Ahí habría que ver cómo se nos dispara el ego o cómo estamos, de algún modo, por tener una actitud vital, que no tiene que ver con el rol, tiene que ver contigo como persona, cómo intentas eh, no dejarte llevar, tío, por la locura esta capitalista, consumista y egocéntrica. Ahí habrá que verse. Claro. Entonces, ¿qué, no? Em, Como se me vino a la mente, que es una pregunta que siempre te suelen hacer, como la pregunta de cómo arrancaste y eso, y yo ya te la escuché un montón de veces contar que fuiste, que te hiciste un enano y te mataron a la Sí. primera y todo eso. Me gustaría saber cuándo fue la primera vez como que sentiste digamos, lo que hoy te enamora del rol o lo que te gusta. ¿Sentiste la primera vez que sentiste como la chispa, como decir, "Ah, acá hay algo"? Pues fue más o menos ahí. En realidad fue más o menos. Es verdad que mm, yo tengo un proceso más lento para digerir las cosas. Es decir, no saco conclusiones después de tener una experiencia. Necesito como tiempo de pausa y de reposo. Y en el momento de esa partida, hace mucho tiempo, yo me quedé muy impactado y hasta que no pasó tiempo y miré atrás, no vi que había habido un impacto fuerte y por qué. A mí lo que me impactó fue la figura del director de juego. El tipo que estaba sentado en la mesa y estaba como construyendo la historia y describía el mundo, eso fue lo que me impactó. Tener un personaje no me pareció tan tal, pero hostia, estar ahí guiando la historia. Y después en sucesivas partidas, poco a poco, fue cuando ya me fue calando y lo que me fue calando es la figura de la dirección. Ok. Y ya, al poco estaba obsesionado ya construyendo historias con eso. O sea que si vos te tuvieras que parar de los dos lados, igual yo ya me lo imaginaba, ¿no? Pero si te tuvieras que parar como director o como jugador, en una escala, digamos, en un gráfico de torta, sería 90-10 o alguna cosa así, ¿no? Sería quizás antes más. Ahora me ha gustado mucho más jugar Mm. con ciertos directores y directoras y ciertos grupos de juego, me han devuelto el sentimiento de jugador. Mogollón. Y además me gustan mucho o sea, al final las relaciones que hay en la mesa de juego entre el director y los jugadores pueden ser muy variadas, Claro. pero te pierdes algo si no estás jugando. Te pierdes un montón de momentos alucinantes, ¿no? Ver cómo como jugador puedes construir escenas, construirlas para tus amigos, entender, captar qué es lo que quiere el director de juego, apoyarlo, generar conflictos inesperados para el propio director y que el director se siente a comer palomitas y mientras te mira al grupo de juego, ¿no? Mientras mira lo que está pasando y ver que como jugador se puede construir todo eso y estar ahí es súper divertido. Entonces, ¿dónde lo pondría?
Ostras, quizás 75-25, más o menos. Ok, También es verdad que fluye la cosa. Hay momentos sí. donde la dirección, te caes y dices, hostia, tío, no me apetece. Me ha bajado, ¿no? Y luego vuelves otra vez a subir o es normal. ¿Y qué crees que, porque por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho jugar, o sea, ser jugador. Me doy cuenta de que, como de que tengo como el vicio de director. Entonces es como que estoy todo el tiempo viendo a ver qué me está queriendo decir el director, a ver cómo, cuál es la trama, y no para arruinársela, de hecho todo lo contrario, digo, bueno, voy a intentar, pero en vez de jugar como el personaje, divertirme como el personaje, intento como, no sé, me da la sensación de que no tengo el ejercicio tan bien pulido de jugador como de director. ¿Qué sentís vos que le suma una faceta a la otra? O sea, por ejemplo, un jugador que se pase a dirigir o alguien que suele ser director que pase a jugar o cosas así. ¿Qué suma? Creo que suma en el rol. Hace un aporte tan importante estar en los dos lados de la pantalla que hemos escrito y hablado poco sobre él. O sea, tú como director estás acostumbrado a ciertas dinámicas. Por ejemplo, ¿quién tiene que crear las escenas? ¿Quién tiene que crear escenas para que se descubra el trasfondo de los personajes? ¿Cómo se pueden crear cierto tipo de conflictos? Escenas arquetípicas como los personajes se rinden. Eso no pasa casi nunca. Hay cierto tipo de escenas que se crean desde los jugadores. Y los jugadores muchas veces no saben que son ellos los responsables de crear esas escenas porque no se han sentado tras la pantalla como directores. Hay muchas actitudes que tenemos que son muy pasivas. Y es normal, estamos acostumbrados a consumir ficción pasiva. Vemos series, vemos pelis, leemos libros, todo es pasivo. No tenemos proactividad a la hora de crear narrativa. Y el rol permite eso. El rol te exige de algún modo proactividad para construir narrativa, aunque cada sistema de juego tiene dinámicas distintas y unos te lo exigen más y otros te lo exigen menos. Pero se puede aplicar en todas. Entonces, si yo como jugador veo que puedo crear un conflicto interesante para crear un vínculo con mi compañero y entonces tener la típica confusión, ¿no? De me has robado mi no sé qué, me has robado el anillo, has sido tú. Claro. Y entonces se genera un impacto de escena que va a durar nada, va a durar 4 minutos, pero la tensión emocional se dispara. Y cuando se descubre que no, y que mi jugador tenía el anillo en el bolsillo, yo pido disculpas. Pido disculpas o no pido disculpas. No, me encierro y me aprieto la mandíbula y me retiro. Y todo esto está hablando de los personajes y crea vínculos. ¿Cómo va a hacer eso el director? No puede. A veces lo puedes susurrar con una pregunta. ¿Quién te ha robado el anillo? Pero tú estás seguro de que tienes el anillo. Pero ya es un director que intenta hilar muy fino para crear vínculos. ¿Crees que el mago ha podido robarte el anillo? ¿Crees que el pícaro te ha robado tal? Y es una creación de escenas muy distinta a que el jugador lo haga. Entonces, te enriquece tanto ponerte en la barrera del director y ver todas las cosas que el director no puede hacer, porque si lo hace, está artificializando la narrativa. Claro, aparte está robándote un poco la autoría narrativa en lo que vos puedes hacer. Claro, Un poco, que es tu personaje, digamos, porque ya todo lo demás lo controla el director. Si encima se apodera del personaje, o sea, básicamente juega él. claro, hacen que las escenas no sean memorables, porque no son mías. Yo como jugador tengo escenas memorables que recuerdo de partidas y no tienen que ver con lanzar el dado de 20 que me salga un crítico y matar el malo final. Tiene que ver con escenas de conflicto explosivas que han pasado entre compañeros y la resolución. La clase de cosas que la ves en una peli y dices, ¡buah, qué escenaza! ¿Pero ha avanzado en algo la trama? Pues no, pero qué escenaza. ¿Y eso quién lo crea? Lo crean los jugadores. Y también es un poco al revés, ¿no? Cuando como jugador te metes en el papel perdón, como director te metes en el papel de los jugadores, percibes todo el mundo de posibilidades que tienen los jugadores y tú tienes que aligerar esa carga. Tú no eres el responsable de estar construyendo escenas todo el rato para ellos. Cuando llega el momento de la noche de hoguera y los jugadores tienen a sus personajes y es el momento de relax y poder hablar, esa escena arquetípica, quien debe desarrollar esas escenas son los jugadores. ¿El director de juego también puede hacerlo? Puede, pero no es el mismo tipo de narrativa ni experiencia. Igual que el sistema de juego puede recompensarlo, puede. Y no está mal, pero no es igual que los jugadores lo hagan
Y eso cuando te plantas ahí como jugador y lo ves, dices, hostia, qué disfrute, tío. También, creo que un último punto, ¿no? Para mí la libertad en el rol es fundamental, el concepto de libertad. Pero debemos entender que el rol, jugar a rol, es un proceso de pérdida de libertad por decisiones hasta que llegas al personaje. Y el director de juego muchas veces, sentado tras su pantalla, está acostumbrado a construir historias muy cerradas. Impide la libertad de desarrollo de acciones de los jugadores. Tienes que darte cuenta de lo importante que es esa libertad. Y eso lo sabes bien cuando te sientas a jugar. Cuando te sientas a jugar y dices, quiero hacer cosas, tío, quiero ir a la panadería solo por el placer de que mi personaje se mueva en el escenario. Quiero hacer cosas. Sí. Es como el placer también de la exploración. No tanto de exploración en el sentido que se suele usar, que es como de buscar cosas, sino explorar incluso las reglas de tu personaje, explorar el roleo, o sea, explorar en el sentido de probar todo lo que puede hacer, esa la libertad dentro de capaz el marco que es esa historia y eso. O sea, claro. Y eso lo puede hacer, digamos, solo el jugador. Porque el director lo único que hace es plantarles el escenario de las cosas, pero el director no puede explorar. Ahí está. Y el director puede generar ganchos de impulso para que los personajes deseen ir en alguna dirección. Sí, Pero si esos ganchos son muy fuertes, se convierte en obligación. Y entonces la claro. narrativa es forzada. Pasa como igual, ¿no? En PBTA una de las máximas dice, hazte admirador de los personajes. Hazte fan de los personajes. Esto marca un poco la experiencia de juego. Es algo muy antiguo, los juegos de rol en realidad. Pero el Sí, PBTA lo dejó por escrito. Y ahora tenemos también el oye, hazte fan de los jugadores, que es algo muy OSR. Es decir, el jugador encuentra un camino completamente distinto para resolver la situación y tú ves que no tienes nada preparado para ese camino. No lo bloquees. Admira la creatividad del jugador. Y dices, hostias, ni se me había ocurrido que hablases con el presidente de la autoridad portuaria para identificar el barco. Bravo. Bravo. Admira las buenas ideas de los jugadores, que eso muchas veces no lo hacemos. Bueno, a mí me pasó jugando con primos míos que tenían 3, 4 años. Y me puse a jugar con ellos como a algo así como rol, digamos, o era rol, porque los hacía tirar un dadito y les decía, y si no me equivoco, ya sabían contar, así que sabían que era 4, 5 y 6, lo lograban. Y me dijeron, bueno, les dije, ¿qué quieren ser? Y uno me dijo un dinosaurio y el otro me dijo un vampiro. Y de repente, bueno, tenían que llegar a una montaña, una cosa así. Le dije, ¿cómo van a hacer para ir? Y me dijeron volando. Bueno, pero, entonces sos un dinosaurio que vuela. Sí, sí, y vos te vas a subir encima tuyo, encima de él. Dice, no, yo soy un vampiro, me transformo en un murciélago y voy. Me dice, y me lo dijo como diciendo, es obvio. Y yo me quedé, la verdad que sí es obvio, pero como yo no me di cuenta de que me estaba queriendo decir eso. Fue muy divertido, porque ahí vi en un nene, muy chiquito, como se le ocurren ideas para resolver problemas que a uno no se le ocurre, aunque sea algo obvio, que capaz que no, o sea, yo estaba jugando, no estaba prestando tanta atención, o no estaba con la guardia tan alta, digamos, porque era más un juego, pero fue muy divertido. O sea, me reí mucho de mi propia inocencia, al no darme cuenta, claro, sí, un vampiro se transforma en murciélago y sale volando. Es curioso cómo a veces olvidamos, quizás por que volamos filosóficamente o tenemos fumadas complejas al respecto, ¿no? Que jugar a rol es jugar. Es un juego. Por encima de todo es un juego. Y es un juego que puede contener desafíos. Y esto es muy distinto a que jugar sea un desafío que de vez en cuando contiene juego. ¿Cuándo es un desafío? Cuando el director de juego tiene una forma correcta de jugar la historia y tú tienes que encontrar cuál es esa forma correcta. Pues no es un juego, es un desafío. El director de juego ha montado un puzzle narrativo y tú tienes que encajar las piezas bien. Eso no es jugar, eso es completar un desafío. Pero tú como jugador, tú estás sentado en una mesa y a ti te han dicho que esto es un juego para jugar. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema. Y eso es un estilo de dirección que está bastante extendido y aceptado. Es como, hostia, pues si a tu grupo de juego le divierte eso, pues yo no me voy a meter. Perfecto. No obstante, creo que va un poco en contra del espíritu, digamos, de los juegos de rol y de lo que plantean. No es un desafío, es un juego.
y como juego contiene desafíos. Entonces, si el personaje llega a una sala y al jugador se le ocurre una forma completamente alucinante de resolver el desafío de la sala y el director no lo tiene previsto, pues abrázalo y acéptalo. Ese es el espíritu OSR. Y es como, hostia, que no se nos olvide ese espíritu tan bueno que es las buenas ideas de los jugadores tienen que tener, porque son parte del juego. Sí, de hecho, yo antes intentaba pensar y me rompía la cabeza pensando cómo hacer un desafío justamente que sea lo suficientemente difícil para que esté bueno, pero no tan difícil para que no lo puedan pasar todo, hasta que creo que, si no me equivoco, fue en un video de Culpa del Rol, que decían, no hay que pensar las soluciones, hay que pensar los problemas. Eh, y me cambió absolutamente. Ahí como que se me abrió la cabeza con eso, porque fue claro, es cierto. O sea, es simplemente vos plantear el problema y ellos van a encontrar una solución a cómo resolver ese problema. El tema es que después tenés que abrazar esa solución que encuentren. Pero como ellos mismos son los que lo están viendo, salvo que lo estés transmitiendo, o sea, si a ellos les gusta y les convence, ya está. No hay más quien Completamente. tiene que aceptarlo. Y luego funciona que como el rol es tan diverso y tenemos tantas formas de jugar y tantos juegos distintos, muchas veces ideas de este tipo que comentamos no son válidas para todos los juegos, evidentemente, ni para todas las formas de jugar. Tú como director puedes plantear que la forma de abrir la puerta secreta de la librería es tirando de la estatua del Buda que está en la esquina. Y no hay otra forma de abrir la librería. Es decir, ahí sí tú tienes un desafío y su solución predeterminada, lo cual es, tanto cinematográficamente como narrativamente, correcto. Es correcto. Pero entonces los jugadores no pueden estar lanzando ideas todo el rato sin nada que les auxilie para adivinar cuál es la forma que tú has pensado de ocultar el mecanismo. Para eso está el sistema de juego. Para eso yo tiro descubrir y encuentro la pista. Y entonces tú me dices, está en la estatua. Y entonces ya yo voy a la estatua y manipulo la estatua. Y entonces tú me dices, ostras, se mueve un poco el brazo, tiro del brazo. Ya está, lo he conseguido. Está, pero el director que espera que se sienta así como si fuese el dios de la montaña diciendo, a ver, vasallos, soltad ideas, a ver cómo se abre la puerta secreta que habéis encontrado. Y te están lanzando ideas, ideas, ideas. Uf, qué coñazo. Es como que hay una barrera superior en el desafío que si es muy difícil, de ahí para arriba se genera frustración. Y si es muy fácil, de ahí para abajo se genera aburrimiento. Entonces, entre la frustración y el aburrimiento, en ese margen interior está el estado de flujo, está la felicidad y está el juego. Pues ahí es donde tienes que equilibrar como director. Claro. Bueno, una pregunta, que esta es una de las preguntas que dije que tengo, que así que son totalmente descolgadas y tontas tal vez, pero se me ocurrió preguntarte si, por ejemplo, yo te estuviera dirigiendo a vos y estuviera hablando de alguien que tiene que podar un árbol, por ejemplo, te lo digo en este ejemplo, pero podría ser en cualquier otra cosa. Si yo sé que uno de mis jugadores es médico y le tengo que presentar una escena forense, ¿a vos no te preocupa en lo más mínimo que decir cualquier cosa o sea, que estés completamente equivocado? Y si ese jugador te confronta y te dice, no, eso no funciona así, te decís, bueno, acá sí, o cómo lo gestionas. No sé si te pasó alguna vez algo así. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado. Y hay soluciones distintas. Para mí, como director de juego, hay también un equilibrio entre el tiempo que dedico a investigar algo, porque me mola pues, que se aproxime a la realidad y tal, y que es un juego otra vez. Recordar la idea de que es un juego y que no hay que obsesionarse. Este problema de documentación nos puede pasar tanto al diseñar juegos y mundos, sobre todo si están basados en nuestro mundo o tienen referencias, como al diseñar partidas y aventuras, o al crear escenas. Entonces, claro, sí que hay un montón de escenas arquetípicas que si te toca un policía o te toca un juez o te toca, dices, hostia, y entonces vas donde está la víctima y tienes que pasar la valla perimetral y el policía te dice, valla perimetral, no, no, eso no se hace así. Claro. Dices, ya, pero es que tú no estás aquí como policía, amigo mío. Digamos que es una de tus responsabilidades como jugador despojarte de ese conocimiento, por lo menos mientras estás en la mesa de juego. Y escuchar y no romper la ficción es bonito. Es bonito. Las personas somos idiotas y muchas veces se nos escapa una sonrisita, un suspirito y todo este lenguaje no verbal impacta en la mesa de juego y a los directores nos afecta mucho. A mí me afecta un huevo.
cuando veo que hay un lenguaje no verbal evidente en la mesa de juego y hay un jugador que está haciendo o que hace así, ¿sabes? Y te niega con la cabeza, es Sí, sí, a mí se me está cortando porque no te escucho. Yo no te escucho, pero vos me escuchás a mí. O sea, de repente se como que se voló, pero no sé si soy yo. ¿Hola? Ahora Ahí sí. está, ahora sí. Sí, algo le pasó. Ok. Pues te estaba comentando, no sé si llegaste a escucharlo, que el lenguaje no verbal a los directores de juego nos impacta mucho. Sí, Entonces, tener un jugador que está haciendo suspiritos, gestos con la cara, que está negando y tal, cuando tú estás contando algo, a mí me afecta. Me afecta un montón. Entonces, hostia, esta es la sesión cero, tío. Sabes que estás, o igual no lo sabes, estás en una jornada, estás sentado en policía, tú no sabes que es policía, y el tío conoce todos los procedimientos perfectos para llegar a la víctima y tú estás soltando ahí. Y para mí esto es como jugar a indios y vaqueros de pequeño. Tú no tienes ni idea de lo que es un indio, ni de lo que es un vaquero. Ni siquiera sabes quién es el bueno y quién es el malo. No sabes nada, tío. Estás jugando a bomberos y no te importa. No te importa la verosimilitud. Y aquí nos pasa igual. La verosimilitud nunca, nunca debe entrar en conflicto con la complicidad. Ser cómplice es más importante para mí que la verosimilitud. Ahora, acaba la partida y yo controlo de árboles, y eso lo he hecho muchas veces. Le puedo decir al director de juego o a mi amigo, que muchas veces es lo mismo, le puedo decir, hostia, ¿te interesa saber un poco más sobre árboles para meterle riqueza, tío? Que no todos los bosques sean de robles, que puedas tener pinos, que puedas tener alerces, que puedas tener una diversidad interesante de tal. Y si dice que sí, pues charlamos. Y si dice que no, pues ya está, no le rayo. claro. Ahí hablando en un momento, como lo trajiste a colación, me llama la atención porque a mí me gusta mucho el tema del world building, del diseño. ¿Cómo te planteas? Hace poco vi la sesión cero de Lux Ancora, que me gustó, fue muy lindo ver una sesión cero como en vivo. Eh, y en general, ¿cómo te planteas? O sea, el world building de una partida, de lo que va a ser una partida, una campaña o algo así, y de un juego como Robota o, no sé, como Guamatse. Capaz que Guamatse es diferente al ser más una aventura lineal, pero eso, digamos, ¿cómo te planteas como diferente cómo vas a construir esa historia? Eh, Mucho. Digamos que cuando una aventura se parece mucho más a una película o a una novela. La narrativa, como comentas, es lineal. Entonces, del mundo solamente importa lo que entra en pantalla, por utilizar una expresión cinematográfica. Entonces, si en la aventura, en pantalla tienen que entrar un grupo de mercaderes aranios, pues yo que tengo que desarrollar del mundo de Arán, pues muy poco. Tengo que desarrollar los mercaderes y que tengan 3 o 4 pinceladas que los hagan distintos. Vienen de un país lejano, exótico para los jugadores. Ya está. No tengo que hacer más. No tengo que desarrollar ni Arán, ni su cultura, ni cuáles son sus exportaciones, ni si está en conflicto con Yidras al norte. Todo eso no Ni importa, tío. estudios de la guerra, ni nada. Claro, o sea, ¿para qué? Porque es una aventura. Y en la aventura, igual que en la novela, igual que en una película, igual lo que importan son los personajes. Entonces, todo tiene que orbitar para mí en torno a los personajes. ¿Qué pasa? Que hay 2 tipos de aventuras. Tienes las aventuras personajecentristas, digamos, y las aventuras tramacentristas. En los personajecentristas, los personajes son importantes, su trasfondo es importante y de algún modo el argumento, la línea de la trama, está completamente vinculada con los personajes. Eso es Wamatse. Claro, Y luego tienes aventuras tramacentristas, donde tú cuando te sientas a jugar le dices a los jugadores, haceros los personajes. ¿Por qué? Pues me importa un carajo qué personajes os hagáis. claro. No será importante. De algún modo, los personajes están en la historia, son contratados para recuperar el objeto, para salvar a la persona secuestrada, y todo está en la historia. Entonces, los personajes son la excusa para que los jugadores vivan la historia. No es tan importante. Si lo que tengo que construir gira en torno a los personajes, pues un trasfondo rico, vínculos fuertes entre ellos, que de algún modo
o los separen generando tensión, o los unan creando unidad, creando vínculo y etcétera. Y en un mundo es completamente distinto, porque tú tienes que hacer un escenario lo suficientemente amplio como para que la persona que compra el juego diga, me es fácil crear historias aquí. Claro. Hay un límite que es el límite físico. O sea, el juego va a tener un número de palabras. No puedes hacer una enciclopedia. No es vendible, no es editable. Entonces, estás entre el número de palabras, que es el límite físico real del juego, que tiene que contener el sistema, o sea, en realidad siempre va a ser un número reducido. Y luego que tus palabras no pueden ser un obstáculo para que el director de juego construya historias, que es el objetivo del libro, que se construyan historias en el mundo. Entonces, si crear un trasfondo es una masturbación personal narrativa, donde yo voy a estar ahí sacándote ciudades y sacándote historias y líneas de tiempo y personajes clave importantes del pasado, es como, vamos a ver, ¿para qué vale? ¿Cuál es aparte de la belleza que tú quieras hacer, que artísticamente es muy bonito, para el objetivo final del libro no vale para nada? Claro. ¿No? Entonces, imagínate que mi juego te ofrece una red de espías, o sea, vas a jugar la experiencia de ser un espía. Y entonces lo vamos a hacer en el mundo, y el mundo que desarrollamos es como el planeta Tierra, como creación de mundos. Vale. ¿De qué me vale a mí que me hables de Alejandro Magno? No vale para nada. O sea, ¿qué pinta Alejandro Magno? Mi juego es de espías. Céntrate en lo que vas a ofrecer como experiencia de juego. Todo lo demás. Claro. Y justo lo nombraste y yo me acuerdo que vos lo habías dicho que estabas escribiendo, o no sé si ya lo terminaste de escribir una novela. ¿Cómo que te cambió esa forma de construir? O sea, ¿se parece más a una partida? ¿Se parece más a Robota en el sentido de cómo la construís? ¿O es completamente diferente y es otro mundo totalmente distinto? Se parece más a una partida, aunque sí que yo necesito dibujar un mapa, por ejemplo, una geografía. Es muy necesario para mí visualmente. O sea, cuando cojo un libro de fantasía, creo que muchas Pasa personas al mapa. hacemos lo mismo. Voy al mapa, tío. Sí, Voy sí. al mapa, miro el mapa y luego abro la novela. Y entonces ya tengo sensación, en cuanto veo el mapa, de este sitio existe. En alguna parte del mundo de las ideas existe. Bien. Tiene fronteras, tiene costa, tiene naciones, nombres. Y luego ya empiezo a disfrutar de lo que es la historia. Con la novela me pasa igual. Yo necesito tener una geografía, un mapa. Una vez está el mapa, empiezo a ubicar. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho construir mundos. Entonces hago mucho más de lo necesario para la novela. Mucho más. Claro. Esto es bueno, esto es malo. Si yo fuese solo novelista, sería malo. Pues que también soy jugador de rol. Y crear mundos para mí es un placer en sí mismo. Claro. Que muchas veces lo olvidamos, ¿no? ¿Por qué puedes crear mundos? Pues porque te gusta, sin ningún objetivo, porque te encanta, tío. Es la parte masturbatoria y es maravillosa. Sí. Yo tengo un amigo, de hecho, que estaba queriendo crear un mundo, todo, y me acuerdo que lo primero que me contó, me acordé de un video tuyo encima, mientras me estaba hablando, porque me dijo, no, estoy creando un mundo, y me empezó a hablar, lo primero que me dijo, no, porque el dios del caos se unió con el... me dijo, pero pará, pero todo esto tiene algo, o sea, es importante en algo para... No sé, o sea, yo arranqué por ahí, era lo que me gustaba, y digo, bueno, o sea, si a vos te gusta, está buenísimo, pero sabés que no va a ser muy útil. O si es útil, bueno, enfócate en eso pero va a ser difícil que sea importante, digamos. Y es un problema. Algún artículo he escrito al respecto porque me parece muy interesante en cómo hacemos las cosas. Y al final he llegado a esa conclusión dicotómica de que puedes hacer mundos que sean teocentristas y otros que sean antropocentristas. Y cuando haces un mundo teocentrista, significa que el centro de todo es el Dios creador y construyes toda la cosmogonía. Que es muy tentador, tío. A las personas nos gusta mucho. Es como. O sea, a ver, Organizas. llevamos. Es como Claro. que el caos del mundo, de repente tenés un lugar en el que el mundo tiene sentido y todo, y vino un señor, organizó todo, se peleó con este otro señor y listo, y se armó. Y Y es sí, como tranquilizador. pero aparte de eso, creo que evoca en nosotros algo que tenemos muy dormidos, que es que llevamos 2 millones de años como especie de primates observando durante casi toda nuestra existencia los fenómenos naturales y pensando y dando forma a por qué ocurre esto.
Entonces, estamos, de algún modo, cuando una persona crea mundos y empieza por la parte teocéntrica, está haciendo lo mismo, en cierto sentido, que hace 2500 años un griego le daba vueltas al tarro diciendo, pero ¿de dónde vino Atenea exactamente? Claro. Y cuando le cortaron los cojones a Cronos, ¿qué pasó? O sea, eso o a Urano, perdón, ¿qué Sí. pasó? Y toda esta necesidad de responder con un aspecto místico a la creación del cosmos es algo que parece que llevamos dentro como simios contadores de historias, como primates que están dándole sentido a través de los cuentos a la realidad que les rodea. Y es como, es muy bonito, pero tienes un problema, que es que acabas de encajonar a tu mundo con un Dios real, con el Dios principal. Entonces acabas de hacer de forma directa, probablemente de forma involuntaria, acabas de hacer que todas las demás religiones que quieras poblar en tu mundo después sean falsas. Claro. Entonces estás cayendo en el pueblo elegido. Estás diciendo, habrá un pueblo que adore a este Dios que has puesto como el Dios creador del universo y todos los demás ¿qué? Todos los demás o son falsos o hay una jerarquía de dioses que está por debajo y sometida a esta jerarquía principal que es la que tú has puesto como cosmocrator de tu mundo. Es un problema de pérdida cultural. Acabas de tomar una mala decisión. creo yo. Es mi postura personal. O sea, puedes hacer lo mismo y poner a un creador, hacer el mismo proceso. Y dices, es que en el caos primordial un herrero solitario forjó la materia, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y al final del todo dices, y esto es lo que creen la tribu de los kayacas. Y ya está, no es la verdad, es lo que creen los kayacas. Y ahora tienes, ¿y los enanos? Pues los enanos creen que Aparte es Sí. como mucho más guay. Si te gusta hacer dioses creadores, no hagas uno, tío. Haz 20. Bueno, no sé si conoces el canal Archivo Mitológico. No, Es muy bueno, muy bueno. Es una chica que, si no me equivoco, no sé si es historiadora o qué es, pero es muy bueno porque habla de la mitología, pero desde un punto de vista científico, tomando de, bueno, este mito viene, acá es así, en esta otra ciudad de Grecia es así, acá cambia este personaje por este otro, y todo esto viene de tal otra cosa originaria que surgió, y de repente te abre, o por lo menos a mí me pasa, hay gente que le rompe la fantasía, a mí me la abre eso. O sea, a mí es como, me parece increíble que sea como, es todos y nada al mismo tiempo. Y también te cambia un poco la perspectiva de la religiosidad, que es algo que explica en un video y que yo cuando descubrí eso me pareció increíble para plantearlo dentro de los mundos, que es que nosotros tenemos una visión muy personal de la religión, como que, bueno, vos crees o no crees, y eso es algo moderno. O sea, en la antigüedad la religión era una cuestión de familia, o sea, era una cuestión de legado, vos venías de, y no se concebía como que los dioses del otro no existían, sino que, bueno, el dios del otro era el dios del otro porque es su dios, existe, en algún plano existe, pero mi Dios, y no le iba, y como no había internet, no había forma de leer todo y darse cuenta de que si mi Dios existe y el de él también, hay como errores de continuidad en las cosas. Entonces, bueno, sí, tu Dios existe, está perfecto, está buenísimo, el mío también, y ambos lo aceptaban. Eh, y vos le rezabas a ese Dios simplemente porque era tu patrón o tu patrona y ya está. Y es muy interesante ver como esas diferencias o cómo el mismo Dios representa algo diferente, que eso de hecho con el cristianismo o con toda la tradición judía, digamos, eh, también se ve como una misma presencia se entiende completamente diferente dependiendo de quién es el pueblo que lo analiza y que lo ve, y cómo la perspectiva de ese Dios cambia absolutamente y capaz hasta cambia su ideología y todo. Es muy interesante. es Ah, fantástico. Acabo de ver el canal y me has hecho un regalo, ¿eh? Qué guay. sí, sí. Ah, es buenísimo y habla de varias mitologías, no se limita a la griega, aunque bueno, la griega tiene mucho marketing, entonces Sí. eh, es como que cae en eso porque yo me imagino que debe tener muchas visitas, entonces, pero bueno, ella intenta mechar con la egipcia, con Sumeria, eh, y con de otras ramas, está muy bueno. Em,
y justamente esta es otra pregunta que a mí me interesa, que tiene relación con el world building, pero que tiene que ver con la política. A mí me ha pasado en momentos construyendo, a veces para construir un juego y otras veces en una partida, en cualquiera de los dos casos. Me ha pasado de repente decir, bueno, acá hay una especie invasora que viene y de repente digo, ¿estoy hablando de orcos o estoy hablando de una minoría? Es como, de repente siento como que algo que yo no creo en la realidad, lo estoy como creyendo en un mundo de fantasía, y me veo a mí mismo como en una posición que capaz no me gusta, o teniendo como una posición de, bueno, si cambias orco tal, por tal colectivo, de repente cambia lo que estás diciendo, y se vuelve un tono completamente diferente. No sé si te pasó, si lo aceptás, lo abrazás y decís, bueno, no importa, o porque también me pasa que siento que tampoco quiero limitar o que sea panfletario, digamos, mis partidas, que a lo sumo que el conflicto esté, pero no lo tengo claro. O tampoco tengo claro si un jugador se pone en esa posición, de repente de hacer algo que a mí me suena como que está reflejando algo políticamente, pero que capaz que él no lo ve así o ni se da cuenta y ni lo percibió. Sí me ha pasado con los gitanos. Ok. Me ha pasado que de pronto quiero hacer un pueblo que sea un pueblo de como de transhumante, van con sus carretas, les meto la música, les meto tal, y de pronto digo que son pillos en realidad y que tienen fama de ladrones y que tienen no sé qué y están excluidos y cuando miro lo que estoy escribiendo digo, hostia, qué racistada me estoy marcando aquí, tío. Mm, ¿Y, y por qué carajo meto siempre a la misma minoría con el mismo arquetipo? ¿Por claro. qué? ¿Por qué? ¿Por qué coño me pasa esto? Bueno, porque tengo microrracismos encima, porque he crecido en una cultura y porque he aceptado y abrazado esa cultura y durante pues mi etapa de convertirme en un hombre, si es que tal cosa no se tiene desde que naces, pues tomas decisiones estúpidas y aceptas pensamientos que luego no reciclas. No te das cuenta de que hay pensamientos que son certezas en tu identidad hasta que se da la oportunidad de verbalizarlas y cuando las verbalizas tienes la oportunidad de reconsiderarlas y decir, oh, amigo, amigo, tengo esta racistada aquí metida contra lo que sea, contra negros, contra latinos, contra marroquíes, contra latinos no, porque los españoles somos latinos también, contra sudamericanos, no lo sé, tío. Y es como, hostia, ¿de dónde me sale esta puta racistada, tío? Vale, pues es que no la tengo actualizada. Qué momento tan bonito de actualizarla cuando quieres llevarla a la ficción. Y qué importante y qué responsable si estás escribiendo algo que se vaya a editar. Claro. Y, hostia, se me han pasado, ¿eh? Y se me han pasado y decir, wow, ¿y ahora qué? Pues toca decir, tío, esto es una cagada. Si puedo cambiarlo, lo voy a cambiar. Y con la idea de panfletario es muy curioso porque es como si las ideas predominantes no fuesen producto de un panfleto. Y sí que lo son. Es cierto. Lo que pasa es que son predominantes. Entonces es como si estamos hablando de pintar la casa y todas las casas son blancas y tú quieres pintar una habitación roja y te dicen, joder, ya estás con los colores. Che, ¿que blanco no es color o qué? Blanco también es color, pero se ha considerado una especie de estándar. Entonces, ¿qué problema hay? Si yo quiero meter un reino de fantasía y digo, mira, me gusta la fantasía europeizada, eurocentrista, tolkieniana, pero quiero que haya reinas. Es panfletario, porque hay reinas. Es panfletario porque decides que la monarquía, la herencia monárquica sea más británica que española, que pueden tener reinas, pero nosotros no. ¿Y qué cosas puedes cambiar? Si puedes cambiar y hacer sociedades distintas. Si es que estamos en un juego de creación. Otra cosa es que tú digas, estoy creando un juego y uno de sus objetivos o de sus ganchos comerciales va a ser la nostalgia. La nostalgia ochentera. Mm, Igual no es el mejor juego para tener un marco de desarrollo distinto a nivel de sociedades e ideas, y etcétera. Porque si creas ese juego, sabrás que parte de tu público objetivo será ese varón jugador de juegos de rol que le gustan los chainmails bikinis y que las mujeres sean la claro. recompensa y que sea no sé qué. ¿Quieres hacer ese juego? No tenemos suficientes juegos así ya. Pero hostia, igual quieres hacerlo.
Oye, pues tampoco está mal decir que puedes hacerlo, que no pasa nada, que puedes hacerlo, que no eres el mal por hacer juegos que corresponden con cierto tipo de cultura o que también anclan algunos valores, aunque hoy en día en nuestras sociedades esos valores cada vez, por fortuna, vayan a menos. Pero no pasa nada, no creo que esté mal. No creo que esté mal hacer un juego de rol donde haya mujeres en bikini de mallas, pero tienes que saber qué es lo que es y tienes que aceptar la crítica porque te va a venir. Y si ha sido tu postura y quieres defenderla, defiéndela, pero la crítica te va a venir. Otra cosa, tío, es que creo que estamos muy limitados en creatividad. Entonces, no solamente jugamos de una forma un poco tóxica con arquetipos de minorías y los trasladamos a la fantasía cambiando la estética y de decir, hostia, pues en vez de gitano, meto orco. Y dices, ¿por qué no pones a elfos? Los elfos blancos, ¿sabes? Como hace Spire, y los elfos blancos son los nazis. Los elfos ahí, ta, ta, ta. Y estás otra vez reproduciendo un cierto tipo de patrón, pero estás intentando cambiar el arquetipo del elfo luminoso tolkieniano y lo estás aproximando al nazi ario alemán, perfecto en teoría. Desde su punto de vista, ¿no? Que después vemos a Hitler y dices, hostia, perfecto, perfecto, amigo. Pero bueno, sin embargo, hacemos los mismos patrones con las estructuras familiares. Y cogemos a los orcos y tienen una estructura familiar, padre, madre, hijo, tribu. Y es como, ¿por qué, tío? Y lo mismo con el amor. Y cogemos a los elfos y la forma de amarse de los elfos es igual que la nuestra. Y hacemos lo mismo con el sexo. Y la forma de relacionarse de un montón de especies, en realidad, son patrones sexuales como los nuestros, que somos, pues lo he dicho antes, ¿no? Mamíferos, primates, donde el sexo evolutivamente es un instinto que no se discute, que está ahí anclado como si fuese la piedra angular y que tiene un impacto en la sociedad brutal, precisamente por eso, ¿no? Porque es un instinto fuertísimo de reproducción. ¿Y por qué no? Hacer especies que tengan sistemas de reproducción distintos, que entiendan el amor de forma distinta, la lealtad, la amistad, la... Qué pena, ¿no? Que nos contenemos. Y creo que ahí hay... Perdona si hablo mucho. Si estoy aquí. O sea, digamos que yo para hablar en mi propio canal tengo todo el tiempo del mundo. Entonces creo que hay una especie de equilibrio entre hacer cosas que tengan una referencia clara, porque puedes ver un juego de rol y que sea tan raro que digas, no tengo ni idea de cómo imaginar esta sociedad. Y entonces te has perdido, porque la función última del juego es que se juegue. Claro. Está ese equilibrio entre hacer algo raro porque estás experimentando con nuevas culturas, formas de entenderse, nuevas sociedades, y hacerlo de siempre, tío. Algo muy raro, algo que sea lo de siempre. Y puedes hacer baremos intermedios. ¿Por qué no hacer culturas matriarcales? Fantástico. ¿Por qué no hacer culturas donde el sexo no esté? Fantástico. ¿Por qué no hacer culturas donde el sexo entre individuos sean solo patrones de amistad? Fantástico. ¿Por qué no hacer todo eso? Para que haya riqueza en los mundos de fantasía y que no sean la misma mierda antropomórfica con diferentes estéticas. Y los elfos son humanos con hojas largas, y los orcos son humanos con la piel verde, y los enanos son humanos pequeñitos, y así todo. Claro. Yo lo pensaba también en relación a que a veces la crítica se vuelve, por decirte, medio una tontería, pero me surgió justamente en esta aventura, una aventura que yo había hecho, la que los contrataba un empresario para defenderlo porque los trabajadores se estaban volviendo locos. Y obviamente, o sea, y bueno, ahí te lo dije, obviamente, en realidad era algo en la fábrica que estaba generando que los trabajadores se vuelvan locos. Y de repente dije, pero esto es, o sea, siento que es obvio. O sea, siento que estoy como llevándolos a pensar algo. Y que no sé si tengo ganas de que se planteen ese tipo de cosas. O sea, no porque no porque no se lo planteen, digo. Pero digo, como que me sentía como quién soy yo para andar dándole lecciones a los jugadores de cosas y también darme la sensación de que era muy obvio la forma en la que estaba planteada esa aventura y yo después la reformulé, hice un par de giros sobre los giros, o sea que terminaban generando como una cosa más complicada, pero que
ahí medio que me surgió esta duda de no estaré siendo como, o sea, dejándome llevar por lo que yo pienso para hacer algo muy evidente, digamos, de cuál es mi intención con eso que estoy queriendo hacer. No sé si se entiende a lo que voy. Creo que sí. Aquí hay cosas guays, tío. Es un tema muy bueno. O sea, si una película tú la ves y la película puede tener una metáfora, puede tener una enseñanza, puede tener algo que decir la película. Esto puede ser más preciso y esto es el tema de la película. ¿El tema cuál es? Un padre y un hijo después de muchos años y después de estar separados por un problema no resuelto, se reúnen. Pero tú miras la película y va de vaqueros, tío. Y dices, Claro. ¿pero qué cojones? Y hay un ataque y una diligencia y no sé qué, y hay un tesoro y pasan un montón de cosas. Pero uno de los temas más fuertes de la película es ese. Es padre e hijo se reconcilian porque ven que la vida es breve. ¿Y podemos hacer eso con el rol? Podemos. Claro que sí. No estamos dejando de contar cuentos. Es algo que olvidamos a veces. Formamos parte de una tradición muy antigua Sí. de cuentacuentos que vienen desde de la época de las cavernas, tío. Y uno de los sentidos de contar cuentos es transmitir algo. Quieres transmitir algo, no solo vivir una experiencia, no solo vivir una historia. Entonces, en el rol parece que estamos un poco acomplejados con este tipo de ideas y no queremos ser manipuladores, no queremos ser, no sé, demasiado evidentes. Y es normal, porque el objetivo de jugar es divertirse. ¿Qué Claro. pasa? Que haya una metáfora, que haya una enseñanza, que haya una moraleja, es una consecuencia emergente. No es el objetivo. Si es el objetivo, ya no es rol. O más bien, ya no es juego. Ya no estás jugando. Tú juegas para divertirte. Y a veces sale una metáfora. Y a veces sale una enseñanza o sale un algo. Esto te convierte a ti en una persona que se crea que está elevado como para dar una enseñanza. Pues yo creo que no. Igual que el director de la película, tú no esperas, o sea, no transfieres un valor de la película al director. Claro. El director ha contado una hermosa historia gracias a todo su equipo y tú lo último que piensas, creo, ¿no? En general, es como la película va de racismo y la sensación no es mira cómo el racismo fracasa, sino que el mensaje es, ojo, que el racismo está establecido. Y es el mensaje de la película. El racismo está establecido aunque no lo veas. Ok. Tú por eso no vas a pensar que es racista el director. Claro. Pues no lo hagamos con el rol, con las autoras ni con los directores. Tú como director tienes derecho, tío, a montar una partida, joder, que quieras que haya una enseñanza. ¿Qué pasa? Que tu objetivo no debería ser ese. Si pierdes de vista el objetivo, entonces estás siendo un poco Pablo Coellista, ¿no? Estás ahí Claro. sentado y al final que les pasas un examen o les haces preguntas Sí. profundas, a ver si Claro. entendieron el Preguntas para fondo. reflexionar después de la partida. Sí, tío. Es como, Tipo, hostia. como los libros didácticos, esos que venían como con ejercicios de comprensión lectora. Claro. Pero hostia, ¿por qué no podemos hacer aventuras que tengan ese fondo? Mientras Claro. conservemos el espíritu de juegas para divertirte. Ok. Y es como, tío, tienes por delante como, eres mal usando la metáfora, eres un director de cine con todo el presupuesto de Hollywood. Puedes hacer lo que tú quieras, tienes todos los efectos especiales, puedes hacer cualquier tipo de historia, no te limites. Puedes hacer historias con moraleja alucinantes sobre el racismo, sobre el machismo, sobre cualquier tema. Cualquiera, ninguno se escapa. Lo único es la sensibilidad de la mesa, poner a las personas primero y que la gente esté conforme. Y si se trata de juegos que estás editando, que la gente lo tenga muy claro antes de comprarlo. Ok. Que este juego va a tratar este tipo de temas con este tipo de violencias y que el objetivo no es defenderlas, sino explorarlas. Te pongo un ejemplo de esto. Imagínate que haces un juego sobre nazis y lo planteas a los jugadores ser o nazis o ser víctimas de un campo como Belzburg. Claro. Y de pronto a lo largo de la historia me razonas que hay una entidad oscura detrás que es la que hace que los nazis hagan eso. Entonces tu narrativa está justificando el horror. Y esto es muy delicado. Entonces, esto que es muy evidente con los nazis, lo pasamos a una historia de violaciones, machismo y asesinos en serie. Y dices, hostia, entonces yo voy a justificar las acciones de este puto monstruo porque detrás suya hay una entidad que le está obligando a hacer esto. Yo tengo que ser muy fino
y decir muy claramente o en la partida o en el texto, esto no busca justificar este tipo de conductas de ningún modo. Claro. Esto es como tu responsabilidad como director de juegos si es una mesa, como autor y diseñador si estás escribiendo para que la gente lo lea. Claro, está muy bueno. Sí, es cierto. O sea, lo importante es como comunicarlo, sobre todo cuando sos autor y lo va a jugar gente que no te conoce, no puede interactuar con vos y saber que, nada, y que va a tener mucha llegada que vos no sabes a quién le va a llegar. Entiendo, ¿no? Claro. Bueno, ya vamos una hora. No sé vos cuánto tiempo tenés. Yo mucho más, igual no me pienso extender, pero yo por vos, no quiero abusar Pues de... gracias por decirlo. Por ahora estoy bien, tengo tiempo. Ok, genial. Son dos cositas más, de hecho, y ya igual terminaríamos, pero bueno, avísame cualquier cosa. Eh, otra de las preguntas así que me surgieron es, leyendo Robota, yo soy muy fan de Robota, sobre todo de la ambientación, Qué soy guay. muy, muy fan, ya a tal punto que ya me pasa que lo vuelvo a leer y digo, ah, esto era así, porque yo ya lo internalicé tanto que hay cosas que me olvidé de la ambientación y que ya no son así. O sea, que en mi robota personal funcionan diferente y se me desaparecieron de la idea, porque yo como que fui trabajándolo, lo fui jugando, lo pude jugar en... De hecho, ahora estoy jugando una campaña de Robota y la misma campaña la hice como resumida en una jornada. Wow. O sea, ahora estoy haciendo una campaña que son más o menos como 8 aventuras, más o menos, eh, como que tienen un hilo conductor y que con un final. Y agarré como 3 de esas aventuras, las capé, las hice así bien, bien condensadas y las metí en una jornada así de 4 horas. Y fue muy loco, fue una experiencia rara, pero que me encantó, porque o sea, les di la sensación a los jugadores de haber vivido un montón de otras cosas, como que se quedaron con la sensación de, nosotros jugamos estas 3 aventuras, pero en realidad los personajes vivieron miles más, y estuvo muy bueno. Eh, y nada, lo que te quería preguntar era, esos elementos que dejas vacíos, que yo rápidamente rellené, por ejemplo, las luces en la luna, por ejemplo, es una de las cosas que es medio fundamental en mi campaña, porque, bueno, por un personaje y bla, 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 el trasfondo de un personaje. eh, y de hecho, gracias a eso se volvieron súper famosos los jugadores, porque pudieron llegar a la luna y volver. Eh, pero bueno, lo que quiero saber es si vos tenés respuestas a esas cosas, que uno le busca respuestas en las partidas, en las campañas, si vos deliberadamente sacaste cosas que vos sabías que eran así y dijiste, no, la voy a sacar para generar esto que vos dijiste de que sea jugable, eh, o lo pensaste, esto sería divertido que haya esto, pero no sé qué significa. No sé cuál de las dos cosas hiciste, o si hiciste ambas. Ambas. Hice ambas, sí, sí, sí. Hice ambas y algunas de ellas es verdad que sientes muchas ganas de rellenar, Mm, pero el vacío creativo que le entregas a quien vaya a coger el juego es tan importante, es tan bonito, que es una sensación de entrega, de trasfondo, que me llevó mucho tiempo, a dar con las preguntas adecuadas. Preguntas que a la vez fuesen sugerentes, pero no señalasen una respuesta. claro. Que algunas, sí, cuando yo lo he releído otra vez, algunas señalan más la respuesta de lo que me gustaría hoy en día. Como que te insinúan, sobre todo cuando cruzas varias preguntas, te insinúan una posible respuesta. Y esta me parece una forma muy bonita de construir escenarios, que a la vez es una decisión comercial muy complicada, porque si tú coges Robota y construyes tu mundo, el siguiente suplemento que llegue tiene que aceptar que el mundo construido ya no está bajo tu control. Entonces, ¿cómo lo encajas? Si hago un Robota 30 años después del momento, hostia, ¿cómo lo encajas?
porque tú en tu mesa de juego ya has creado, ya has completado ese mundo y es el objetivo. Entonces, hostia, comercialmente fue un dilema. Hablando con la editorial les gustaba la idea. También entendían que sería difícil sacar después suplementos y demás. Es más fácil crear campañas que crear nuevo mundo. Continuar creando el mundo. Que ya pues he encontrado la forma de hacerlo y estoy escribiéndolo. Estoy en ello. Pero que me gustaría verlo en muchos más juegos, tío. Porque es un acto de contención y entrega. Yo vi resistencia, yo lo he hablado con otros directores, así que no les gusta, que lo han leído todo, y a ellos no les gustaba. A mí lo contrario, a mí me pareció súper, es lo que vos decís, o sea, a mí me invitó a crear, a conectar esos vacíos con los jugadores mismos, o con los personajes de los jugadores, o nada, o a descubrir a ver qué puede ser. No sé, me invitaba más a tener que aprenderme la, como si fuera como un manual de escuela. Me resultaba mucho más atrapante esa idea de, bueno, este opina esto sobre, sobre estas luces o sobre estos robots, sobre los Mahamont, y estas otras personas opinan esto otro, pero ¿y cuál es la verdad? No, no existe, no, o por lo menos no se sabe. O sea, a mí me genera mucho, me despierta mucho más la imaginación, pero bueno, es una apuesta arriesgada, por eso te lo digo, Es que hay arriesgada. gente que no le gusta, pero Y a es mí me normal. encantó. Mm. Es normal. Y es como, ¿dónde están esos cabrones que los voy a partir la cara? No, lo veo normal, tío, porque tú compras un juego y también quieres que ese juego esté completo. Claro. Entonces, si tienes sensación de que el juego está incompleto, es normal que haya pensamientos como, pues mira qué fácil el cabrón este. En vez de completar el juego, me lanza preguntas para que lo haga yo. Sí, pero lo he pagado yo. O sea, te he pagado a ti. Completa el puto juego, dámelo entero, ¿no? No me des trabajo a mí. Yo lo que quiero es leerlo. Y pues es normal. Son métodos distintos de creación de mundos, donde yo ahí intento generar marcos sugerentes y luego no las piezas clave para que haya partidas, sino las piezas para que los jugadores exploren, te las entrego a ti como director de juego. Tiene un problema también, que es que no sé si se da mucho allí, pero si estáis en 3 mesas de juego distintas de Robota, por decir algo, ¿no? Y de pronto se quieren sentar a jugar los jugadores, se pueden encontrar con mundos distintos. Y eso es un problema. Y que diga, hostia, pero el Robota que juego yo, las luces en la luna son tal. ¿Y aquí? No, aquí aún no sabemos lo que son. Hostia, perdón por el spoiler. No, tranquilo. Si es que las luces en la luna en tu mundo, en tu Robota, pueden ser completamente distintas en el nuestro. Qué raro. Y como que da sensación de que no es sólido. ¿Sabes? Que le falta algo. Son experiencias distintas. Sí. No, a mí ¿sabes qué? A mí incluso yo he escuchado que decían, bueno, hay pocas naciones, por ejemplo. Y yo lo primero que hice fue, yo ya no me acuerdo si la saqué del mapa, porque en el mapa hay mucha más información. Sí. El mapa tiene un montón de información y yo no me acuerdo si lo inventé yo o lo saqué. A mí me pasa eso. Ya que yo ya no sé qué cosas se me ocurrieron a mí o la saqué del mapa que tiene información que no está en el libro o la saqué del libro. Yo ya no sé, nada sé diferenciar. Y por ejemplo, toda la Pumeris que está en Brasil o en el Amazonas en realidad. ¿Eso está en el mapa o Está creo en que el mapa. está? Creo que está en el mapa porque a mí Sí. no se me hubiera ocurrido el nombre, así que, y yo ahí me divirtió mucho jugar con eso porque yo ahí hice como una especie de sociedad romana, pero con ambientación brasilera, entonces eran como romanos que jugaban al fútbol y que el emperador se llamaba Neymar y cosas así. Que era muy divertido, que generaba, porque aparte es como toda la mitología que se les mezclaba de las que le quedaba de la antigua Brasil. Entonces era algo muy divertido que eso, si el mundo estuviera más cerrado, no te lo permitiría, o lo tendrías que hacer, pero justamente se te limitaría mucho más, me parece. Sí, es verdad, tío, que la creación de mundos siempre está limitada. O sea, nunca vamos a poder igualar la riqueza cultural e histórica que tiene el único mundo que tenemos como ejemplo, que es el nuestro. Claro. Haría falta hacer una enciclopedia monumental.
Entonces imagínate que tienes un mundo, pues como, no sé, el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Si tú vieras Canción de Hielo y Fuego, es un mundo pequeño, es un mundo pequeñito. Entonces puedes decir, no, el mundo no se me queda, no puedo rellenar yo con nuevas ciudades. Claro, tío, pero es que estás hablando de qué tamaño, de qué superficie. Has aceptado que el mundo que ofrece Martin es geográficamente muy pequeño. Es Inglaterra, de hecho. Claro, eso es como súper chiquitico. Sí. Entonces, ¿quieres rellenar tú más en ese mundo? Mete una isla que esté a 600 kilómetros hacia el este y ya verás tú cómo tienes ahí toda la Claro. geografía que quieras nueva para construir, ¿no? O toda esta especie de occidente, oriente que ha hecho Martin, rellenarlo. Lo mismo pasa con la geografía de Tolkien. Cuando tú más allá de la marca del este puedes meter lo que te salga de las narices de naciones. Entonces, en nuestro mundo, igual que está Pumeris puesto en Brasil, tú con que recorras, no sé, 300 kilómetros a la izquierda, ahí puedes hacerte un país entero. Pero es que eso lo puedes hacer en casi cualquier mapa de fantasía. Claro. Eso es lo guay. Sí, sí. Era eso porque a mí, ya te digo, Robota es una ambientación que me vuelve loco, me encanta, que la estoy explorando un montón, que la disfruté mucho y que no sé si, o sea, yo veo que, por ejemplo, en Argentina por lo menos veo como que no se conoce tanto, o por lo menos yo, en mi experiencia, yo cuando hablo siempre lo recomiendo, le digo a todo el mundo que lo tienen que jugar y todo, y mucha gente no lo conoce directamente. Y me da lástima porque yo soy como un abanderado de que hay que ir a jugar Robota ¡Qué porque guay, hostia! ¿Y qué a mí sistema de juego usas? ¿Usas el del juego o te has hecho un sistema que sea más sencillo, más asequible o más divertido para ti? uso Fate acelerado, Fate, claro. sí. Pero también no tanto porque me moleste el sistema, porque no me parecía, sino porque eh, o sea, yo quería llevar, o sea, yo quería estar cómodo y ya es un sistema que yo ya conozco, Sí. pero sí que adapté y tomé muchas cosas del sistema propio de Robota para jugarlo con, o sea, los exos, todos esos los fui pensando y metiéndolos en las proezas, dentro de las proezas, todo, y manteniendo los límites, por ejemplo, de que el exocite tiene 100, o sea que yo puedo meter todos los exos que quiera y todo. Eso, cada uno de los elementos de cada robot intenté como mantenerlo y respetarlo. Pero bueno, lo fui adaptando Es eh, normal. dentro de Muy lo que poca pude. gente utiliza el sistema del juego. Yo creo que Mm, fue probablemente un error mantener el sistema por cariño. Por claro, cariño, toda la adaptación que hice de la puerta de Istar, lo veía que era muy funcional cuando en realidad solamente unas partes del sistema eran funcionales. Y claro. ahora tengo un dilema, que más de una vez lo he comentado. Si será una siguiente tanda de Robota, una siguiente edición, mantener el sistema o cambiarlo. Y probablemente lo cambie. Ok, Probablemente. Lo que pasa es que es un dilema porque como salió por mecenazgo, tengo sensación de que traiciona un poco a toda la gente que apoyó al libro y que claro, fue gracias a ellos que el libro salió. Entonces es un dilema ético curioso, tío. claro. Sí, no te sé, no te lo sé resolver yo, sinceramente, porque es cierto que es un dilema. Yo creo que Sí. estoy de acuerdo con vos en que lo mejor sería cambiarlo. No sé igual a qué sistema, pero sí que, o sea, por el tipo de personajes y cómo funcionan, o por lo menos en mis mesas, yo veo que se juega mucho desde un lado mucho más narrativo. O sea, tal vez es porque yo suelo hacerlo así, entonces es como que está contaminado por mi propia forma de dirección. Pero me da la sensación de que ese es el tipo de narrativa o el tipo de juego que le pega mejor, el tipo de sistema que le pega mejor, y, y no sé cómo lo acomodaría. Pero también, o sea, pensándolo en forma como abstracta, me parece interesante que sean robots y que haya cierta cosa de gestión. O sea, a mí me gusta, yo no estoy en contra de, no soy como esos, como los narrativos absolutos que dicen, no, no,
a mí no me traigas tablitas, no me traigas nada porque me marean o no me gusta. No, yo medio como que me adapto a lo que surja. Tengo una tendencia, digamos, pero no es que... pero a mí me gusta cuando... De hecho, Fate me gusta porque jugás mucho, o sea, metarroleás mucho en Fate. Sí, pero En Fate, mucho. muchísimo. O sea, Fate agarrás y decís, bueno, quiero que haya tal cosa, y incluso, al meter en problemas al personaje, ya directamente eso es absolutamente metarrol. O sea, decir, bueno, voy a ponerme en problemas a propósito para... y a mí me encanta, a mí me fascina esa idea. eh, pero bueno. A mí eh, también. Me parece que es uno de los juegos que mejor integra mm, que el jugador no solamente sea protagonista, sino que sea autor de la claro, narrativa. Y eso es muy, muy guay. También es verdad que hay gente, pues igual que gente que no le gusta un mundo que tiene vacíos creativos diseñados para inspirar a quien lo lea, lo que quiere es un mundo completo y punto. Y hay gente que no quiere autoría. Lo que quiere es claro. que ser protagonista de las cosas que pasan, pero no decidir si aparece un coche de la policía al fondo porque gasto un punto fate. Pues no quiero. Entonces tiene sensación de que ese coche acaba de aparecer porque lo dijo un mago y le rompe mucho la inmersión y la experiencia. Lo entiendo. A mí me gusta mucho. Sí, sí. Sí, yo en general depende. Yo aparte uso medio como los puntos Fate, medio que me los uso como a mí me parece. De repente si alguien dice algo que, bueno, yo quiero usar, y de repente me parece que se está aprovechando un poco de la autoridad que le estoy dando y está siendo demasiado flexible, le digo, 2 puntos Fate me tenés que dar para que aparezca eso. Como digo, eso es demasiada ventaja. O sea, me estás estirando mucho. O sea, pero te lo voy a conceder, te voy a dejar, pero me tenés que dar 2 puntos, Fate, no uno. Y así, y como que los uso medio para, como una moneda, va. Es una moneda, Sí. en cierto sentido. Entonces es como, bueno, una gestión entre ambos, una conversación. A mí lo único que no me gusta del sistema son los forzados. Que el jugador se queda sin puntos fate y entonces yo como director puedo forzar algo y entonces él no puede pagarme un punto fate para evitar que ocurra y entonces va a ocurrir. Mm, Me da la sensación de que eso hace que las dinámicas de juego, cuando el jugador ve esto y le pasa una vez y le pasa dos, automáticamente nunca gasta el último punto fate. O le cuesta claro. muchísimo gastar ese punto. Entonces la economía de puntos se resiente mucho porque ya no están fluyendo igual. Y ese punto que él no gasta, tú estás como director esperando a que lo gaste y entonces no le das más puntos para que tal y él está ya... Y he visto que muchas veces en partida, cuando esto pasa y todos lo vemos, pero nadie sabe ponerle palabras exactas a lo que está pasando, bloquea esa gestión de puntos. Y es una pena. Es como, qué Claro. cagada. ¿Forzado para qué, tío? Es como reservar esa última autoridad del director de juego clásica que te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. Pues si no quiere, ¿para qué lo obligas? No quiere. Claro. Sí, yo, por ejemplo, cuando veo que está pasando eso, intento como negociarlo con el jugador. Agarro y le digo, bueno, eh, voy a darte un punto fate, no le quedan más, voy a darte un punto fate y te voy a hacer el doble de daño, por ejemplo. Y bueno, ya lo decide él si lo quiere usar, o le digo, bueno, si querés usar el punto fate, aunque no lo tengas, me lo debes, pero eso va a generar alguna consecuencia a futuro. Yo medio como que los manipulo con lo de los puntos fate. Has metido la horrible deuda en la gestión, tío. Qué guay. Pero bueno, juego con eso. Y como última cosa, ya como para cerrar, contarte que yo estoy armando ahora una ambientación, todo. Y dentro de la ambientación hay un clérigo herrero que es famoso por hacer sierras mágicas, eh, que se llaman las sierras sirio. Entonces, cualquier cosa que le quieras meter a ese personaje, decímelo, y yo solo voy a meter lo que se te ocurra. Del Muy bien. clérigo herrero que hace sierras mágicas, y que es famoso por eso en el mundo. Vale, vale, le doy vueltas. Qué guay, tío. Muchas gracias. Es un honor tener ahí a un personaje con mi nombre en la ambientación. No sé no sé si se te ocurre ahora o si no me lo decís después, como vos quieras. Sí, te lo digo después, mejor. Prefiero darle Perfecto, vueltas y no decirte la primera chorrada que se me ocurra. perfecto, está bien, está perfecto. Genial.
Bueno, bueno, sí, muchísimas gracias por el espacio, por haberte copado. Y nada, a mí me divirtió un montón hablar con vos. No sé si vos te divertiste. Sí, Eh, mucho. Muchas gracias a ti también. Siempre que sea, todo lo que sea hablar de rol, tío, es maravilloso. Y qué bonito, joder, que podamos conectar de un lado y el otro del océano y, sí, no sé, y hablar y debatir y ver qué formas distintas tenemos de ver y qué coincidencias con el rol. qué Es súper rico. guay. Muchas gracias, tío. Bueno, eso. Ya te libero, que ya hablamos como 1 hora y 20, así que bueno, se me pasó rapidísimo a mí. A mí también. Sí, sí. Sí. Bueno, nada, me despido, te saludo y de vuelta te agradezco por el espacio. Muchas gracias.